Procuramos hoy el paisaje del Baixo Miño, que es el sur de Galicia y norte de Portugal. El gran río inunda de belleza el jardín de Galicia, que es o Rosal, tierra y valle multicolor bañado por agua de plata. Nacen en sus riberas flores y frutos de 4 estaciones que aquí se viven siempre primaveras, incluso cuando seguimos el trayecto del sol de otoño, que es el de la vendimia del vino para compartir con los amigos. Crecen cumbres hacia el cielo, desde las que se descubren los senderos de la frondosa Valga, mirador inigualable del Atlántico más perfecto. Reviven historia y tradiciones. Y el Miño, esta vez, espera impaciente lampreas y angulas que ya nos tardan las lunas de invierno. La pesca más importante pues es la lamprea y la angula. El estuario del Miño es un enclave importante porque reúne como a medio centenar de especies diferentes de aves acuáticas. O Rosal tiene un gran potencial en el turismo rural y la Casa Rural Cavaqueiros es una buena muestra de ello. Bueno, yo pienso que estamos en una zona privilegiada, que no nos falta de nada, tenemos una buena huerta, buenos pescados, buenos mariscos, unas carnes de montaña excelente y por eso la gente acude aquí. El Rosal se ha convertido en una zona magnífica de segunda residencia debido a su clima excepcional, su naturaleza variada y sus posibilidades y comunicaciones con el entorno. La vendimia en la zona del Rosal, pues este año está siendo de buena calidad y cantidad. El Rosal, cara al futuro, va a apostar por el comercio, la agricultura, la industria y el turismo verde. Hasta las tierras que el río Miño baña en su tramo final. Nos referimos a la vecina Camiña Portuguesa y al municipio gallego de O Rosal. En esta zona Portugal y Galicia comparten, además de paisaje, tradición y una lengua que dicen fue común en el medievo, en los tiempos en los que el rey Alfonso X el Sabio componía sus famosas cantigas. O Rosal cuenta también con fértiles valles en los que la reina indiscutible es la rosa y en los que crecen además las cepas del mejor vino gallego. Dispone también este municipio de magníficos miradores desde los que es posible admirar el Atlántico más inmenso. Una semana más les damos la bienvenida confiando en que hoy van a disfrutar de O Rosal. Agustín, ¿qué riqueza ecológica guarda este estuario del Miño? Bueno, fundamentalmente en esta época, a partir de septiembre, es cuando llegan las aves procedentes del norte de Europa y aquí pues se pueden contabilizar como 50 especies diferentes de aves acuáticas y por lo tanto es un enclave ecológico fundamental para la ruta de estas aves migrantes. Y aunque son 50 clases de aves completamente distintas, ¿cuáles son las que predominan entonces por aquí? Podríamos ver garzas, patos reales, cercetas, garcetas, limícolas de varias especies, en fin, hay bastante para el aficionado a la ornitología y para el que no es aficionado a la ornitología y quiere empezar a serlo, pues aquí tiene un buen lugar para comenzar. ¿Y entonces esta sería la mejor época para observar las aves? Sí, efectivamente, a partir del mes de septiembre y hasta finales de febrero, principios de marzo,
aquí es el sitio ideal para acercarse. Y gracias a las nuevas tecnologías, Agustín, cualquier persona y en cualquier lugar del mundo puede conocer este estuario del Miño, ¿no? Gracias a una página web que tenéis puesta en internet. Sí, a través de nuestra página www.anaban.org se puede visitar pues todo lo que es la comarca del Baixo Miño a través de la naturaleza. Camino del Atlántico, el Miño entona fados y alboradas. Portugal y Galicia se asoman a sus orillas y se miran frente a frente, como dos vecinos que se saludan desde sus casas cada mañana. El calificativo que se suele aplicar al Miño de pai de los ríos gallegos cobra sentido en su curso final. Porque después de haberlo visto nacer, descender impetuoso por los cañones y creando mares interiores en los embalses, tiene una desembocadura majestuosa, como se merece tras tan azaroso recorrido. En las riberas de Tomiño, Orrosal y A Guarda el río se echa a descansar. Y para celebrar su siesta plácida se tiende en un amplio estuario que llega a alcanzar 2 kilómetros de ancho y una superficie de 4.000 hectáreas. Su caudal es una mezcla de aguas dulces y saladas salpicadas por un conjunto de islas, formadas por aluviones depositados por el río a lo largo del tiempo. Boega, Acanosa y Amores son islas que nos harán soñar con paraísos. Están completamente vírgenes y en muchas de ellas hay pequeñas playas de arena fina. Desde muy antiguo los habitantes de las márgenes del Miño han llevado al ganado a estos islotes llenos de vegetación. Sin duda no se puede pedir más tranquilidad. Y no solo las islas, sino todo este complejo de estuario y desembocadura forma un área de gran interés ecológico. Más de 50 especies de aves procedentes del norte y centro de Europa lo escogen para invernar. Quien puede no duda en abordarlas desde todo tipo de embarcaciones, en especial en verano. Eso sí, teniendo cuidado con los bancos de arena, los ariños que quedan al descubierto con marea baja. Y a uno y otro lado pequeños embarcaderos, porque el Miño cuando se hace mar se convierte en un inmenso parque de juegos. Abel, y en este tramo final del Miño, ¿qué es lo que pescan? Pues pescamos lamprea, angula, sollas, también se pescan sollas, y bueno, algunas otras cositas más. Bueno, ¿y cómo pescan la lamprea y la angula? Es complicado, ¿no? Y de forma distinta. Sí, claro, la lamprea se pesca con red, que es una red de 3 paños, le llaman, los de afuera le llaman albitanas, y adentro lleva un pano más fino, tiene una longitud aproximada de 140 metros, y se pesca cuando la marea va hacia abajo, y se va con la corriente hacia abajo. Las lampreas vienen de la mar para arriba, y bueno, se mallan en esa red, y se quedan enganchadas ahí. Y en cuanto a la angula, se pesca marea arriba, es una red finita que tiene una malla finita de 2 milímetros aproximadamente. Digamos que es como un embudo seccionado por la mitad, que va amarrado con unas anclas al fondo del río, y cuando viene la marea arriba, pues va viniendo la angula, se amarra la embarcación en el extremo ese del embudo, y con un peneirón, que le llamamos nosotros, de la misma tela que está echada en el río, se va cogiendo y echando en un tamiz. En ese tamiz, pues la angula se cuela para abajo, y lo que dice hierbas y cosas así, impurezas, se quedan arriba, y entonces ya queda la angula limpia prácticamente. ¿Y sigue siendo tan escasa la angula como antes? Bueno, antes era más abundante que ahora. Hace, yo qué sé, unos 15 o 20 años había mucha cantidad. Ahora anda más escasa. Y teniendo en cuenta que el río es común para los portugueses, como para ustedes, los pescadores de Orrosal, ¿se llevan bien unos con otros? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Como hermanos, nunca tuvimos problemas, incluso nos ayudamos. Si hay algún problema entre que se te engancha una ancla o tal, pues ellos vienen, primo, ¿qué te pasa? Y tal. Y nos ayudan a sacar el ancla, lo mismo que nosotros le ayudamos a ellos. Nunca tuvimos problemas.
Miño lo tiene todo. Paisaje, interés ecológico y una estupenda zona de ocio. Pero no se queda ahí. La riqueza piscícola del Miño es legendaria. Pescadores gallegos y portugueses se dedican de manera profesional a la captura de lampreas, angulas y soyas. Incluso hasta los años 60 era un buen río salmonero. Pero lo que destaca en nuestros días es por las capturas de lamprea y angula, dos criaturas marinas de misteriosa biología que se han convertido en auténticos manjares y suponen el sustento de muchas familias. La pesca de ambas se realiza de manera artesanal. Hay a quien su aspecto provoca rechazo y quien se enamora perdidamente de su sabor. Los expertos dicen que entre enero y marzo está en su punto, cocinada de 1000 maneras, en su sangre o en empanada. La angula no es menos caprichosa. Las crías de la anguila regresan al lugar en el que sus madres iniciaron su último viaje, cuando partieron hacia el mar de los Sargazos para desovar. Después de 4 años y miles de millas de recorrido, con apenas unos centímetros vuelven al río para completar su crecimiento. Tienen una demanda gastronómica extraordinaria, que solo son capaces de frenar los altos precios. Pero pocos se pueden resistir a probarlas en primavera, su mejor época. Ana, ¿podríamos decir que este río Miño es uno de los principales atractivos turísticos de aquí de O Rosal? Sí, ¿no? Sin lugar a dudas es uno de los principales, ya que nos encontramos en pleno estuario y justo al lado de la desembocadura y mucha gente le gusta ver, ¿no?, cómo el Miño abraza el Atlántico. ¿Y qué otros atractivos turísticos tiene este municipio, Ana? Además de lo que es el Miño, podemos visitar los molinos de Picón y Folón, que es una ruta de senderismo muy afamada, y el municipio tiene puesto a disposición de la gente que quiera verlos un servicio de visitas guiadas. ¿Y qué podemos ver si hacemos una de esas rutas? Pues una guía acompañaría a la persona interesada en visitarles y le explicaríamos un poquito lo que es la historia, por qué se construyeron y un poquito en general cómo era en sí la utilización aquí de los molinos. Y si decidimos venir a pasar un día aquí al estuario del río Miño, Ana, podemos practicar todo tipo de deportes náuticos, ¿no? Contamos con una oferta para la práctica de kayak, piragüismo, piragua y además a título personal hay mucha gente en la zona que practica tanto la vela como el esquí náutico y lo que sería también el windsurf. ¿Y qué importancia tiene el turismo para el desarrollo de O Rosal, Ana? Desde luego hoy en día el turismo es uno de los motores económicos de muchísimas zonas y en el Rosal también lo es. Contamos con una interesante infraestructura hotelera y además con numerosos restaurantes. Y generalmente la gente que nos visita queda muy contenta tanto de nuestras playas como de la oferta en sí que tenemos. No solo las aguas del Miño riegan O Rosal. Las del Tamuxe atraviesan este concello de norte a sur y fertilizan el valle. Río arriba, o lo que es lo mismo, antes de su desembocadura en el amplio estuario del Miño, el Tamuxe es una caja de sorpresas. Siempre y cuando haya marea alta, anímense a navegarlo. Es un tramo pequeño, sobre todo si el que lleva la embarcación se puede permitir desarrollar una velocidad alta. Para eso es imprescindible conocer palmo a palmo el río, como nuestro piloto. Curvas pronunciadas e inesperados cambios de rasante. Un delicioso bocado para los amantes de las emociones fuertes, además de un interesante trayecto para especialistas en deportes de agua. Es necesario aminorar la marcha para percibir la quietud de este río de apariencia salvaje. Continuamente pasamos de zonas de sol a sombras tupidas. La vegetación de ribera crece desordenada y libre sobre las aguas, así que hay que sortear plantas y troncos para navegar. En el molino de las Aceñas el Tamuxe deja de ser navegable, pero esto no tiene por qué suponer el fin de la excursión. Sus orillas se tienden al sol en Couselo, donde se forma una estupenda área recreativa. Río arriba siempre habrá algo que nos detenga en este río de fama truchera. Como este puente colgante ya abandonado a favor de pasos más firmes.
En uno de ellos, el puente de Loureza, hacemos un alto en el camino, porque nos volveremos a encontrar con el Tamuxe más adelante. Carolina, ¿por qué se llama Rosal el Jardín de Galicia? Bueno, se llama así porque es una zona de valle que se caracteriza por un suelo muy fértil, un microclima especial que nos permite cultivar fácilmente cualquier cultivo, tanto de huerta, flor. ¿Y qué cultivos podemos encontrar específicamente aquí en este valle entonces? Podemos encontrar cultivos hortícolas, principalmente tomate, un pimiento típico de la zona, que es el pimiento blanco del Rosal, judía, pepino, calabacín, cultivos de hoja, como puede ser las coles, lechuga, acelga, espinaca. También encontramos cultivos de flor, clavel, gerbera, rosa, viñedo. Estamos amparados con la denominación de origen Rías Bajas, su zona del Rosal, kiwi y un producto típico de la zona que es el mirabel. Carolina, ¿y dónde se venden estos productos que se cultivan aquí en Rosal? ¿Llegan a exportarlos? Sí, salimos de Galicia, fuera de la comunidad, toda España, Estados Unidos, Centroamérica, Francia. Y en el caso del mirabel, ese fruto que es tan peculiar, ¿por qué solo se da en estas tierras? Porque las condiciones de clima y de suelo son apropiadas para su desarrollo. ¿Y cuál es la función, Carolina, de las cooperativas como la vuestra, Porta do Río Miño, en toda esta zona? Nosotros lo que hacemos es recoger la mercancía que producen los socios. Nosotros tenemos socios tanto en el Rosal como en Tomiño y La Guardia. Los camiones recogen la cooperativa y nuestra función es clasificarla y comercializarla. Dicen que en estas tierras crece de todo, que se trata de una atalaya natural formada gracias a su privilegiada situación. Una ubicación perfecta a orillas del Miño que convierte a este municipio en una feraz despensa de los más suculentos productos. Con razón es conocido como el Jardín de Galicia. Todo crece en su máximo esplendor, tanto en la campiña que conforma este hermoso lugar, como en los modernos invernaderos que salpican de frutos y de coloridas flores este enclave de la geografía gallega. Algunos autores atribuyen el topónimo de Rosal a las colonizaciones griegas, mientras otras voces lo asocian a la fertilidad de unas tierras en las que crecen los más fornidos árboles y los tomates más jugosos. Por eso los vecinos no han querido desaprovechar la ocasión para incrementar su economía con las fuentes de riqueza que este suelo les ofrece. Con las últimas técnicas en explotación agraria, los sistemas de riego más modernos y un cuidado diario minucioso consiguen que sus flores y sus productos lleguen a los puntos más extremos de Galicia e incluso de fuera. En todas las parroquias del Rosal, desde las orillas del Tamuxe hasta Eiras, pasando por San Xuan y San Miguel de Tabagón, se han desarrollado mucho los cultivos intensivos que posteriormente se comercializan a través del cooperativismo. Y es que no tan solo la calidad de los productos depende de la tierra, pues aquí, en el litoral más sureño de Galicia, se dan también unas condiciones climáticas idóneas. En Rosal no existen las temperaturas extremas en ninguna época del año, lo que beneficia también el crecimiento de las cepas. No en vano el vino es el principal producto de esta tierra, un producto en el que repararemos más adelante. Un alto porcentaje de la población de Rosal vive de sol a sol al hilo del cultivo, y es que, aunque la tierra nos ofrezca esta fantástica oportunidad, sin duda el esfuerzo de los agricultores es el máximo responsable de que en Rosal se luzcan las mejores y coloridas flores los 365 días del año.
Rosa, así que vamos a probar el vino que se hace en la bodega más antigua de O Rosal, en la vuestra. Pues sí, lo vas a probar, y esta es una bodega que se cree que se empezó a elaborar el vino hacia 1890, que era mi bisabuelo. O sea, es que en todas las fincas de por aquí, bueno, y de todos los pueblos, tenían su propia viña, y entonces elaboraban el vino para el consumo de casa, ¿no? Entonces así se empezó a hacer vino aquí en esta bodega. Luego siguió mi abuelo y luego siguió mi padre. Y entonces siempre se hicieron estos vinos del Rosal tan buenos, ¿no? Los vas a probar ahora mismo. Ahora los vamos a probar. Su padre ha sido uno de los precursores, ¿no?, del vino albariño de O Rosal. Sí, del vino del Rosal. Era un enamorado de esta zona y él creía que los vinos del Rosal, que son mezcla de uvas, eran los mejores para él. Entonces así lo creyó y lo fue haciendo y bueno, y lo fue haciendo de la mejor manera que pudo. Estamos en plena vendimia, Rosa. ¿Han cambiado mucho las técnicas de elaboración del vino, de cómo lo hacían tus bisabuelos o tus abuelos a la actualidad? Sí, la verdad que sí, ahora hay nuevas técnicas. Antes se hacía en barriles de madera, ahora se hace en acero inoxidable. Hay una serie de cosas nuevas, bueno, y además ahora la uva se cuida desde el principio, desde que ya se poda hasta, como decía mi padre, desde la cepa hasta la copa. Y bueno, sí, se hace un seguimiento de todo. ¿Y el vino entonces qué se El vino es mejor, da más cuidado, bueno, se hace muchísimo mejor. Hay nuevas tecnologías, ¿no? Entonces... Y además aquí, aunque aplicáis nuevas técnicas de elaboración, seguís manteniendo todos los aparejos que utilizabais antes, ¿no? Todo. Y de hecho los puede ver cualquier persona, Sí. Están abiertos al público. Sí, tenemos un pequeño museo y ahí se ve cómo se prensaba, cómo se despalillaba, cómo se embotellaba a mano. Esta es el lagar más antiguo, entonces lo tenemos todo. ¿Cuántos años puede llegar a tener este lagar? 100 y pico, no sé. Y el museo, el pequeño museo que tenemos se puede ver, porque la bodega está abierta para todo el que quiera venir. O sea que tenemos muchísimas visitas. Sí. Vamos a probar el vino, Rosa, pero ¿cómo es? Para que nuestros espectadores, aunque no lo vayan a probar, pues por lo menos se hagan una idea. Es vino del Rosal, que quiere decir que lleva mezcla de uvas, lleva albariño, loureiro, treixadura y caíño. Y bueno, pues como tiene variedad de uvas, pues tiene otros aromas y bueno, tú misma. Huele muy bien. Sí. Lo probamos. Lo probamos. Estuvimos en el mejor momento durante la vendimia. Y en una de las mejores vendimias que se recuerdan debido al clima de este verano. Microclima con lluvias abundantes pero no demasiado. Horas de sol y suelos francoarenosos perfectos por su pH. Estas son las principales claves de la zona de O Rosal. Las claves del vino de O Rosal son el aroma. De color amarillo verdoso, con aromas frutales que le dan finura, presenta un sabor muy fresco y equilibrado. Este vino pertenece a la denominación de origen Rías Baixas, y esta denominación está dividida en 3 subzonas: el Valle do Salnés, el Condado del Tea y el Rosal. A diferencia del albariño, que es monovarietal, el vino de O Rosal está elaborado con 3 variedades: albariño, loureiro y el caíño blanco. Y aunque las comparaciones son odiosas, dicen que es mejor que el albariño, más afrutado, más aromático y que sienta mejor. Hubo una época en que el gran público lo rechazaba como vino de calidad, aunque poco a poco los entendidos lo han colocado en el lugar merecido. Solo un ejemplo: en muchas bodegas, las botellas más espectaculares o atrevidas son las del Rosal, no las del monovarietal. Fueron los monjes de Oia sobre el siglo XII los que introdujeron esta uva albariña. En la actualidad ya se le considera una uva autóctona, y de aquella producción artesanal se ha pasado a un fenómeno de crecimiento imparable. Un ejemplo es que este año ya celebraron la 11ª Feira do Viño do Rosal, la que, entre otras cosas, brindaron por los numerosos premios que este vino está consiguiendo en todo el mundo. Para medir las verdaderas dimensiones de lo que está ocurriendo en torno a estos vinos, visitamos 3 bodegas, muy diferentes entre sí, por lo menos a priori. Una fue la grande y arraigada de Terras Gauda, otra la novel pero potente de Valmiñor y la pequeña y familiar de Quinta do Couselo. Las bodegas Terras Gauda desde el año 90 han optado por tener unos vinos singulares con identidad propia,
sin parar de experimentar con nuevas bebidas como el cava. Las adegas Valmiñor este año van a trabajar con unos 500.000 kilos, o lo que es lo mismo, una gran cantidad. En los diferentes procesos se emplean la tecnología más moderna, como una despalilladora que limpia los racimos o un filtro tangencial. Aunque la sabiduría artesana pervive y maceran el vino para conservar al máximo los aromas. Sus 2 vinos llegan a 16 países. El 41% de su producción la venden fuera de España. Antes, en esta quinta do Couselo había un hospital. Ahora curan el espíritu de otra manera. Son una pequeña bodega que ha logrado pasar de las 3.000 botellas de hace 20 años a las 100.000 actuales. También tienen una destilería de la que sale el licor de Mirabeles, una fruta que llegó hace 60 años desde Alemania a este jardín de Orrosal. José, veo que estáis preparados para tocar, pero antes de que empecéis a hacerlo, ¿cómo surge la agrupación musical de Orrosal? Pues la historia viene de hace 17 años, en el que había una inquietud por volver a resurgir la antigua banda de música de Tabagón, que fue centenaria, y se creó un proyecto primero de un grupo de gaitas, y luego se vio que había una gran posibilidad, en este caso sobre todo una ilusión por parte de todo el pueblo del Rosal, por crear una banda de música amplia. Se empezó con un profesorado del Conservatorio de Vigo y luego poco a poco se fue buscando un poquito la idea de asemejarse a las bandas de música valencianas, buscando que fuera cada vez una plantilla más amplia y por supuesto tratando de que los instrumentos partícipes fueran cada vez, digamos, más sinfónicos, que fuera una plantilla totalmente completa. Y creo, José, que asistís a certámenes nacionales y que de hecho habéis conseguido algún que otro premio importante. Pues sí, por suerte este año, por ejemplo, hemos ido al certamen de bandas de música de Valencia, un certamen internacional, en el que hemos competido con bandas belgas, con una banda de Suiza, con distintas bandas de todas las partes del mundo, y en la sección especial, que es una sección muy importante, porque ya se necesitan mínimo 120 músicos para poder participar, y por primera vez, pues en Galicia, una banda gallega ha podido conseguir un primer premio, y bueno, pues creo que hemos marcado un pequeño hito, sobre todo para que se nos reconozca a Galicia como bandas de música importantes y podamos competir con una región como en este caso es Valencia.
Joaquina, hay quien piensa que Rosal no tiene costa, pero aquí está. Pues sí, hay mucha gente que lo dice, pero el Rosal sí tiene costa, tiene aproximadamente como 3 kilómetros. Es una franja que está entre el Ayuntamiento de La Guardia y el Ayuntamiento de Oya. Y aquí se dan unos percebes muy buenos, ¿no, Joaquina? Pues sí, de muy buena calidad, por cierto. Bueno, ¿y cómo son esos percebes entonces? A ver. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Los percebes aquí, bueno, no es que sean unos percebes excesivamente grandes, pero son de muy buen sabor, son muy buenos. Para mí, para nosotras, para todas las mariscadoras, de muy buena calidad. Y es muy complicado llegar a ellos, porque la costa no se ve demasiado abrupta, ¿no? Como la Costa da Morte. No, ¿Cómo hacen aquí? Aquí realmente es más fácil, tiene buen acceso porque tenemos una costa como muy lisa, muy llana, no tiene, por ejemplo, rocas como dicen, que yo realmente nunca lo vi, pero, por ejemplo, en el norte, son acantilados, y aquí no, tiene una costa mucho más fácil de acceder a ella, mucho más sencillo. Bueno, tiene peligro también, claro. De todas las maneras también tiene su peligro y es bastante peligroso también porque los percebes siempre salen normalmente donde es más difícil ir. Donde está más batida la roca. ¿Y cuáles son las mejores rocas entonces para los percebes? Por ejemplo, mira, aquellas rocas que están allí al fondo, aquella roca que está de punta, ¿sí? Toda esa parte baja y todo aquello, eso es excelente, es un percebe de primera calidad. Muy bueno toda esa parte de ahí. ¿Y qué hay más, percebeiros o percebeiras, Joaquina? En nuestra cofradía somos más mujeres que hombres. Hombres solo tenemos uno. Y está como quieren. Qué curioso, ¿no? Porque la mayoría suelen ser hombres. No, aquí todos son mujeres. Por ejemplo, en el Rosal somos en total unas 17. Somos, aquí, esta zona de aquí son 5 y 12 del Rosal, de lo que se dice la parte del interior. ¿Y cuánto tiempo hace que pueden ir al percebe? Desde que sucedió la catástrofe del Prestige y que hubo ahí una cierta veda. Hace 5 meses que empezamos concretamente en el mes de abril y estuvieron otros 5 meses de paro. O sea, estuvieron 5 meses parados y ahora hace 5 meses que empezamos a trabajar. ¿Y afectó mucho el fuel a los percebes? ¿Cómo están los percebes este año? Bueno, los percebes están buenísimos, porque nosotros tuvimos la suerte de que aquí no afectó, aquí no hubo marea. O sea, quizá en la parte de arriba de Oya sí que hubo, pero lo que se dice en la parte del Rosal no hubo nada. Aparece el mar como un espejo de plata desde el mirador de Abalga, cuando el viento de la tarde se entrega a la calma. En este paisaje atlántico, refugio de la intensa luz diurna, está Portocelo, territorio rosaliano con olor a salitre y música de olas en cada imperfecto rincón de su libre espacio. Por esta ventana asoma inmenso el horizonte marino por el que pasan barcos que estrellan su proa en el océano, del que emergen y se sumergen, cabalgando sobre él ante la curiosa mirada de los caballos de Mougás. Esta costa, sin embargo, es toda una sucesión de rocas gigantes y marinas, envueltas en el rumor mágico de las olas que braman, poco amigables, y escupen blancura de espuma. Un mar hermoso, sin embargo, cuando la sombra estalle hacia el sol, cuando este Atlántico enorme se calma y resplandece como el oro. Es el incomparable rito de cada día, cuando este rincón de Rosal se vuelve más Portocelo. Roberto, ¿qué atractivos tiene esta Sierra de la Valga? La Sierra de la Valga tiene unos atractivos muy amplios, sobre todo turísticos y paisajísticos. Es la coletilla de la Sierra de la Groba, desde los 628 metros de altitud que cogemos a la Groba hasta los 430 más o menos de la Sierra de la Valga, con vistas panorámicas al interior hacia el río Miño, de la desembocadura del Miño, y al oeste el Océano Atlántico en su más plena naturaleza viva, o sea que está ahí sin tocar. Y de hecho encontramos caballos en libertad por toda la sierra, sin embargo esos caballos tienen dueño y hasta tienen nombre, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, los caballos son los caballos salvajes, que en Galicia se llama rapa das bestas. Estos caballos todos tienen su propietario, porque realmente el propietario de cada uno de los potros es su madre. Entonces la madre tiene su propio propietario, todos están marcados a hierro. En eso consiste la rapa de las bestas, que es marcarlos con hierro y cortarles las crines, desparasitarlos, sanearlos. Y claro, ¿de dónde viene este origen de los caballos en el monte? O sea, ¿cómo están ahí? ¿De dónde salieron?
Los caballos antiguamente se echaban por el monte en temporada de primavera, o sea, en la primavera se recogían, se echaban en otoño hasta la primavera. En la primavera se recogían los caballos haciendo los curros y se bajaban a las fincas particulares, a las casas particulares para hacer las labores de casa cuando no existía el tractor todavía. Una vez que inventaron el tractor, el caballo se fue quedando en el monte más tiempo y ahora mismo pues nace, vive y muere en los montes. ¿Y con qué fines entonces se tienen ahí? Si antes los utilizaban en vez de los tractores, hoy en día simplemente por el mero hecho de estar en el monte. Pues es un mero hecho de estar en el monte, una de las causas de las que están ahí, ¿no? Pero después otra cosa es algo tradicional, la tradición, la fiesta que se organiza alrededor de los curros. Solo 3 kilómetros de costa hacen que el paisaje de Orrosal tenga acusados contrastes. De una fachada marítima escarpada y dura donde crecen los percebes, a altos miradores desde los que la mirada planea como los pájaros. Ahora estamos ascendiendo a los montes de Abalga. De Aguarda a Bayona estas suaves colinas recorren el territorio del municipio de Orrosal. Caminar por estos senderos es una recomendación muy saludable y no es demasiado complicado. Aprovechamos aquí para llenar los pulmones de aire limpio y renovarnos con la brisa tonificante que envuelve este paisaje. No podemos dejar escapar la ocasión antes de que comiencen las lluvias y haya que pasear con ropa de abrigo. Por el camino nos encontramos con árboles solitarios y caballos en libertad. El ganado campa por aquí a sus anchas. Si ellos han elegido este lugar, también tendrá cosas buenas para nosotros. No está mal imitarlos. Desde Abalga se divisa el mirador más elevado de Orrosal. El pico de Niño do Corvo se alza a 312 metros de altitud. Tenemos suerte con este día claro que nos permite divisar hacia un lado las tierras de Goián, Tomiño y la desembocadura del Miño. Pero desde la cima la vista es simplemente espectacular. Un giro de 360 grados para alcanzar con la vista desde el estuario del Miño hasta el valle de Orrosal. Las estribaciones de la Serra de Ogaliñeiro configuran la especial disposición del valle, que la imaginación da forma de vieira. Un valle fértil mimado por la climatología, que lo convierte en una bien provista despensa. Manuel, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo tejas. Haciendo tejas, pero a la antigua usanza. A tejas como se hacían antiguamente, a la mano. Claro, como hacían los antiguos cavaqueiros, como usted. Exactamente, cavaqueiros. Bueno, explíquenos, ¿en qué consiste esto de hacer tejas a la manera tradicional? ¿Qué tipo de arena es? Eso le llamamos, eso es tierra, una tierra cualquiera vegetal, tierra tamizada, fina, para hacer polvo, para que no se pegue la masa. Ajá. Hace el mismo servicio que hace cuando están haciendo una empanada o tal, echar la harina para que no se pegue, es lo único. Y esto es lo que le llamamos el barro, es la arcilla amasada. ¿Ven? Y va cogiendo. ¿Y este oficio que viene ya de muy antiguo, Manuel? ¿Quedan cavaqueiros aquí en Orrosal? No quedan. En el Rosal ya no quedan cavaqueiros ningunos, porque esto dejó, yo las últimas tejas las hice en 1963. Allí dejé yo de vivir de cavaqueiro. A la Manuel, que le vas ahí. ¿Y de quién aprendió entonces usted el oficio? A 13 años. A los 13 años fui el primer año a trabajar a la provincia de Orense y hice el viaje a pie, para allá y para acá. ¿Y por qué se dejó entonces de seguir con esta profesión? Porque ahora las tejas que se venden están hechas de forma ya no artesanalmente. ¿Por qué se dejó de eso? Ese fue el motivo de nosotros dejar de hacer las tejas. Es que dejamos de ser competitivos. No competíamos con las máquinas. No fue por otra cosa.
No es que las tejas no sean buenas, las tejas son tanto o mejor buenas que las de máquina. Pero ahora se hacen a máquina y nosotros a mano no podíamos competir con las máquinas. Esa fue la razón. Entonces ya no queda ningún cavaqueiro aquí en O Rosal. Aquí cavaqueiros quedan viejos, como yo. Trabajaban de sol a sol, lejos de su tierra y de sus casas, trabajando, como ellos mismos dicen, como esclavos. Eran los cavaqueiros que elaboraban tejas y ladrillos. Ahora, quién sabe si para intentar dignificar aquella profesión o para tratar de recordarla con cariño, celebran cada 12 de octubre la Festa dos Cavaqueiros. La realidad que vivían exigía aislarse y protegerse. Por eso crearon un idioma propio, como muchos otros gremios. Este es un ejemplo. Ferretes que murcís pola forneira, e ciscades polo uz, os zarabetos cruz que no moreno pariñan. Hasta los años 60 se desplazaban a los tejares, de sol a sol. Eran tiempos durísimos, por eso algunos reniegan de esta celebración. Sobre todo trabajaban en verano, porque la actividad se realizaba al aire libre y con barro de peor calidad que el utilizado para las vasijas. Su labor era un proceso complejo, por eso los expertos dicen que este monumento a los cavaqueiros incurre en varios errores. Aunque no es una zona genuinamente de canteiros, es una zona de cruceiros y petos de ánima o almiñas. Esta es una máquina y supuestamente estamos hablando de artesanía. Pero la máquina la acciona y dirige el hombre, que desde luego también se vale de las herramientas. Estamos en arte-bronce fundición, que se debate entre la productividad y el arte. Pasó de ser un taller absolutamente artesanal a una empresa. Pero una empresa con la filosofía de que cada pieza nueva es un problema nuevo. Tras una ardua lucha, ya han encarrilado totalmente su camino, y a nivel España no hay quien les tosa a nivel artístico, aunque sí a nivel de infraestructura. Pero la ampliación se palpa en el ambiente. Varios escultores han trasladado sus fundiciones a esta parroquia de Goián. Cuqui Piñeiro, la hija del escultor Xoán Piñeiro, ha ganado este pulso. Es la única fundición de bronce de Galicia, y el proceso completo es apasionante. Se llama de cera perdida. Puri, así que este molino ha sido recuperado gracias a los trabajos que lleváis a cabo en el Obradoiro de Emprego, ¿no? Sí, en el Obradoiro de Emprego del Rosal, en el primero. Ahora estamos ejecutando el segundo ya. ¿Y habéis recuperado otros muchos molinos aquí en la zona? Creo que sí, ¿no? Que es el trabajo más importante que se lleva a cabo. Los molinos del Folón y del Picón. El Folón en una escuela taller que se desarrolló aquí en el año 96 y los del Picón pues en el año pasado, incluso cuando se incluyó este, y ahora ya pues 14 que habían quedado del tramo del Picón pues que lo estamos llevando a cabo este año. ¿Y han sido unos trabajos muy complicados? Sí, muy laboriosos. Complicados y laboriosos a nivel de que bueno, las cubiertas no existían y los muros estaban bastante destrozados, derrumbados. Pero Puri, muchas veces oímos hablar de obradoiros y en realidad hay veces en las que no sabemos qué es lo que es, de lo que se trata. ¿En qué consisten entonces? Un obradoiro de empleo o un taller de empleo es un programa mixto de empleo y práctica laboral, que lo que se trata es de recuperar obras o servicios de interés social. Y además de la restauración magnífica, como estamos viendo por cierto de estos molinos, ¿qué otros trabajos estáis llevando a cabo en estos obradoiros de O Rosal? Pues en este momento recuperando 14 molinos que quedaban pendientes del obradoiro anterior en el Picón, el acondicionamiento de la primera planta del nuevo centro de formación ocupacional de aquí del ayuntamiento y un molino cercano también aquí a donde estamos ahora mismo, que es el molino de los Pijorros, característico porque aparte de moler pues lo que trigo y maíz, pues tenía una sierra también para cortar madera. Retazos de vidas y un mundo de historias se esconden tras las puertas de estos molinos. Historias que algunos todavía vuelven a sentir cuando pasean por los senderos de O Folón. Y en esta ocasión, también nosotros nos atrevemos a recrear nuestra propia historia. Comenzamos a subir por la cara de O Picón, la más suave, según los vecinos.
Allí se encuentra el primero de los 71 molinos que comprenden esta ruta. El primero en recibir visitas, pero el último en saborear las ricas aguas del río Dacal. Este molino y ya casi la totalidad de los 25 que se asientan en esta ladera han pasado por las manos del taller de empleo de Orrosal. La cantería renovada y teja intacta de las techumbres son muestra del buen trabajo que han realizado. El fin de este proyecto es conservar el patrimonio etnográfico y también, sin duda alguna, recuperar el orgullo de un pasado. Cada molino que visitamos es especial por su ubicación, por la familia que lo regentó, por los grabados que conserva, por sus piezas o incluso las conversaciones que esconden sus gruesas paredes. Pero reparemos especialmente en este, es de los pocos que todavía se puede ver moliendo. El agua que baja desde la cima es la encargada de poner en funcionamiento el sistema artesano con el que se obtiene cada molienda. Y es que resulta asombroso comprobar que una misma corriente de agua puso en su día tantos molinos en movimiento. A medida que avanzamos en nuestro camino, vemos que se ha cuidado hasta el mínimo detalle. La jardinería, el entorno y cada piedra ha sido restaurada minuciosamente. Con razón, este conjunto de molinos ha sido declarado bien de interés cultural. Todo tiene aquí un vínculo estrecho con la trabajosa vida del molinero, hasta las huellas ya cicatrizadas que quedan en el camino y que nos indican la ruta que seguían los carros cargados de grano y harina. Esta ruta de suave ascenso nos conduce a la zona del nivel donde el agua se distribuye a partes iguales para los molinos de Opicón y de Ofolón. A tan solo medio kilómetro se encuentra la capilla de San Martiño. Cada 11 de noviembre el santo de este mismo nombre llega a hombros de los feligreses tras larga subida por la ladera del monte. Hemos llegado a la mitad de nuestro recorrido y antes de avistar el conjunto de los 36 molinos que se desperdigan por esta abrupta cara, es inevitable dejarse encandilar por las vistas que este paraje nos ofrece. Con este goce paisajístico, emprendemos la bajada por los molinos de Ofolón. Ahí están, distribuidos en grupos de trabajo y con idéntica forma. El molino de la Cereixeira, los 8 de Carreira, 2 burros, los 5 de Cova da Frolla, y así rodeando un envidiable conjunto natural hasta llegar a los primeros y los más antiguos, molinos que datan de principios del siglo XII. Y es que ya dijimos que Orrosal tiene un rico patrimonio etnográfico en cuanto a molinos de agua se refiere, un patrimonio que conserva día a día. Muestra de ello lo tenemos también a orillas del Tamuxe, donde el molino de las Aceñas, ubicado en un entorno de notable arbolado y diferentes zonas recreativas, también está a punto de convertirse en una ilustrativa aula de la naturaleza. Maravillo me das flores, maravilla, maravilla. Pepe, ¿cuál es la principal función de la Asociación de Comerciantes de Orrosal? Pues la Asociación de Comerciantes de Orrosal es para incentivar a la gente para que compre aquí en el pueblo y no vaya a comprar a las villas, a La Guardia, Vigo, etcétera. ¿Por qué tipo de comercio entonces? Comercio, tenemos otra clase de casi todo tipo de comercio. Tenemos mercerías, peluquerías, tiendas de vinos, supermercados, esto todo a 100, siempre hay alguna, y hay de todo casi. Entonces, ¿por qué tienden los rosaleiros a comprar fuera de su municipio? Pues porque, no sé, la gente le gusta más ir a lo mejor a comprar a La Guardia y compra a La Guardia. Y en cuanto a industria, ¿qué industria? Pues están las bodegas, que hay 12 bodegas buenas aquí, grandes digamos, y después está la fábrica de depósitos y después hay instalaciones de transformación de flor también muy importantes, que hay 2. Y en cuanto al número de viviendas, Pepe, también va a un aumento y eso es un muchísimo indicador del desarrollo, claro, ¿no? Claro, muchísimo. Bueno, gente de fuera que no vive aquí, a lo mejor 400 casas, que son de fin de semana. Pero después, hace 6 años abrieron unas 2.000 casas, ya está tocando las 3.000 ya.
en 6 años. El 50% de lo que había antes toda la vida, ¿no? Íbamos para atrás, remontando para atrás, muchos años. La plaza de O Calvario ve transcurrir la vida ante sus ojos. Como todos los días, muchos de los vecinos de O Rosal se acercarán hasta el centro de la villa para realizar la compra diaria. Por la mañana, temprano, la plaza de abastos está de lo más concurrida, como siempre a estas horas en torno al pescado fresco, capturado por muchos habitantes del municipio que trabajan en el puerto vecino de Aguarda. Más avanzado el día, la reunión se traslada a la centenaria Liga de Amigos, una sociedad recreativa y cultural fundada a principios del siglo XX. En aquel entonces ya la villa de O Rosal destacaba por su carácter residencial. Casas grandes y pazos que aún se mantienen en pie en esta parroquia de Santa Mariña, el casco urbano y más poblado de este municipio de cerca de 6.000 habitantes. Estos testimonios del pasado resisten al acoso de las nuevas edificaciones que tejen el nuevo centro de la villa, entre las que es posible que se establezca una residencia para la tercera edad. Proyectos para construir el futuro de esta población y para que sus vecinos puedan seguir viviendo aquí aunque se desplacen a trabajar a diario a los cercanos polígonos industriales de Porriño. Eso para quien no se dedique a cultivar los buenos productos que crecen en el valle. Los vinos blancos con denominación de origen Rías Baixas y sus exquisitos mirabeles son los más conocidos, además de la lamprea, la angula y los percebes que ya hemos saboreado en el programa de hoy. Y si los de O Rosal no dejan de aplicarse con esmero en sus tradiciones, tampoco olvidan cultivar su otra gran pasión, la música. Otro revulsivo para los jóvenes es el deporte. En balonmano están demostrando que son algo más que una promesa. La categoría superior del Movesvial Atlético Novas compite en el Grupo B de la División de Honor. Una alegría en lo deportivo que sin embargo ha encarecido mucho los gastos del club y por tanto los problemas. El equipo está subvencionado por una constructora local, que además de dar trabajo y vivienda a muchos deportistas, les facilita la asistencia a los entrenamientos. Monumentos a destacar, pues un poco de todo. Desde una colección de cruceros, tenemos unos cruceros artísticos que van del siglo XVI hasta el siglo XIX. Tenemos una cantidad de ermitas situadas estratégicamente porque eran de familias particulares, de la nobleza, de la clerecía, etc., lo que indica que fue un territorio siempre habitado y rico en buenas condiciones. Tenemos una cantidad de 4 parroquias, 4 iglesias parroquiales extraordinarias, sobre todo en su interior, en la imaginería. Casi todas ellas tienen retablos de estilo barroco. Tenemos el ayuntamiento, la casa consistorial, que es un pequeño palacete, un pazo, podríamos decir, con una formidable balaustrada y arcadas. Tenemos el puente del Tamuxe, que es un puente neoclásico sobre un antiguo puente romano, y después ya posteriormente tenemos algunos monumentos ya más recientes que no tienen mayor importancia histórica, sino por lo que simbolizan, por lo que significan, tal como el monumento al cavaqueiro, que es un oficio especial desaparecido o historia en el Rosal. Xan, y además aquí, por lo que hemos visto a lo largo de este programa, les despierta un gran interés la recuperación, la restauración de las antiguas casas de labranza, ¿no?, que hoy se convierten en residencias y en alojamientos. Sí, es de dignos desde la máxima alegría por parte del Rosal que incluso en las casas nuevas hay una tendencia ya a recubrirlas de piedra, pero atendiendo ya a la pregunta que tú dices más directa, sí, hay una inclinación extraordinaria a restaurar todas las casas antiguas. La mayoría eran, no cabe duda, que eran de labranza. Pena que todavía no sean más o no haya posibilidad de que más casas se conviertan
en residencias, en turismo rural o no, otro tipo de residencias. Nuestros antepasados sabían dónde dejar sus mensajes. Aquí en Orrosal encontramos petroglifos de la Edad del Bronce, grabados insculturales sobre lajas graníticas al aire libre. Son figuras geométricas diversas, con muy variadas lecturas hechas con una piedra no afilada. Estas cazoletas son recipientes para ofrendas o para recoger la lluvia en los rituales, aún no se sabe. Los círculos pueden referirse al sol, a un mapa o a los escudos. También hay castros en Orrosal, pero están sin excavar, y de los dólmenes poco queda. En la ermita dedicada a San Vicente, lo más resaltable es esta cruz del siglo XII que ya tiene la imagen de un Cristo. Cerca de aquí pudimos grabar, porque nos llevaron, no porque estuviese señalizado, algunas tumbas visigóticas excavadas en piedra. Están datadas en el siglo VII después de Cristo y no fueron el único resto valioso hallado en esta zona, porque también apareció un ara romana. El ayuntamiento de Orrosal aparecía vinculado en el siglo XII a la más grande construcción religiosa de la zona, el monasterio de Oia, hasta 1847, que se constituyó como ayuntamiento propio. La imaginería religiosa que ofrece Orrosal pertenece al barroco y al neogótico, con frescos del siglo XX. Las fachadas de las iglesias tienen una estética estilística muy similar. La iglesia de Santa Mariña, en la capital, es de estilo barroco del siglo XVIII, para otros neoclásico. Y es que aquí está el debate, ¿barroco o neoclásico? Por ejemplo, la de San Bartolomé das Eiras es del siglo XVII, y como todas las demás, está muy bien conservada. La iglesia de San Miguel pertenece a la misma época, siglos XVII y XVIII. San Juan de Tabagón es otra contemporánea. Este es el marco que acoge la celebración de los mayos, por la advocación de Nuestra Señora de la Salud. Entre las construcciones civiles destaca el ayuntamiento, antes un pazo, y el puente sobre el río Tamuxe. Señoriña desta casa, cuando Laranxao entra, coa música tan dombiña, olores por todas partes, ay la la la, ay la la la. E se non fora por ti, meu carabel encarnado. Luis, ¿cómo es que usted, siendo de Madrid, decidió ubicar aquí en Orrosal su segunda residencia? Yo vivía en Madrid, conocí a mi mujer, que es de aquí, de Orrosal, y desde entonces 38 años que llevo viniendo aquí todos los veranos y de forma continua. ¿Y cómo encontró esta casa? Porque en la actualidad se ven unas condiciones magníficas. ¿La restauró usted? Sí, nosotros compramos esta casa prácticamente casi abandonada, ¿no? Tenía sus cuadras, tenía todo lo típico de aquí. Entonces nosotros, bueno, dije, quiero una casa gallega y con todo lo auténtico, ¿no? Y sobre esas bases nos dedicamos a irlo reconstruyendo, a pillar datos, información y a buscarnos alguno de los albañiles y gente de aquí experta que nos ayudó a poner piedras gigantescas en su sitio. ¿Y qué tal se está aquí, Luis? ¿Hay calidad de vida en Orrosal? Bueno, sí, muchísima calidad. Es un microclima que es excepcional, ¿eh? Hay unas temperaturas medias muy agradables y una gran cantidad de horas de insolación. Hay una cantidad de sol grande, importante, que ayuda a todo. Entonces, prácticamente aquí las nieblas que nunca suben y tienes un ambiente natural súper variado y muy apetecible y muy cuidado. ¿Cambia Madrid por Orrosal por cuánto tiempo al año? Pues prácticamente casi ahora 6-7 meses, como mínimo, porque tengo algunas mis ocupaciones en Madrid, pero eso me encanta. Eso es una zona de relax total. ¿Y qué perspectivas de futuro le ve a este ayuntamiento, Luis? ¿Cree que va creciendo poco a poco? Pues sí, desde luego se ve todos los propios naturales del pueblo que van poniendo todo su potencial en su pueblo, que es un pueblo querido y muy agradable. Y luego, pues todas las zonas de influencia de Vigo, de Tui, incluso portugueses, gente que viene y escoge esta zona para vivir como segunda residencia. Nos estamos dando cuenta, Luis, de que esta zona es una especie de remanso de paz. ¿Cómo pasan aquí su tiempo libre? Pues muy apaciblemente, muy tranquilos
Y bueno, hay una gran cantidad de cosas que hacer. Los ríos, el Padre Miño enorme, el río de aquí, un río de montaña y medio, ¿no? Donde es muy bonito, con cascadas naturales. Luego las playas y las rocas. Aquí hay un senderismo, hago bastantes paseos. Y luego charlar con la gente del pueblo, que es gente estupenda, y sobre todo las mujeres, que son muy trabajadoras y muy simpáticas y muy guapas. Vivir sin prisas, sin vecinos ruidosos y sin los agobios del tráfico. No extraña que muchos de Vigo se escapen a Orrosal cuando planean construir su segunda residencia. Poco más se puede pedir cuando incluso el clima ayuda, con suaves temperaturas. El paisaje que ya conocemos hace el resto. Si se lo están pensando, presten atención, porque en el Jardín de Galicia hay varias posibilidades para cumplir este sueño. Si no pueden restaurar un pazo o una casona, hay infinidad de casas de aldea para salvar de la ruina. Es costoso, pero cuando se obra respetando la arquitectura tradicional y valorando el sentido estético, los resultados son espectaculares. La edificación de nueva planta va en aumento. El primer paso es hacerse con una parcela de como mínimo 600 metros cuadrados y después tener paciencia con las obras. Vigueses, madrileños, emigrantes retornados son en su mayoría los ocupantes de estas casas. Pero si no piensan en ser propietarios, siéntanse dueños al menos por unas horas de Cavaqueiros. El arquitecto pontevedrés César Portela dio forma a las ilusiones del promotor de esta casa, quien en el camino de vuelta de Barcelona quiso recuperar la calidad de vida de la aldea. Cavaqueiros es un establecimiento de turismo rural en el que no hay más consigna que disfrutar de esta existencia de la manera más natural y auténtica. Y todo lo que hay en ella está a disposición de sus huéspedes, que en cuanto traspasan la puerta de la entrada ya son de casa. ¿Qué tal, José? Muy bien. Hola, Así que vuestra casa se llama O Cavaqueiro. Aquí vivían antiguos cavaqueiros, de esos que hacían tejas de forma tradicional, aquí en Orrosal. Sí, efectivamente, el ponerle el nombre de Cavaqueiros a la casa pues ha sido como un pequeño homenaje a los antiguos propietarios de la casa, que ya eran los padres y los abuelos, habían sido cavaqueiros. Y cuando comprasteis esta casa, ¿ya estaba restaurada? ¿Estaba en estado de deterioro? ¿Cómo fue la restauración de la casa? Yo esta casa la compré en el año 94, después de mucho buscar, ¿no? Porque me apetecía, pues es una casa de labranza, ¿no? Para el proyecto que tenía en ese momento pensado. Y cuando la encontré, la verdad es que enseguida me enamoró la casa, ¿no? Porque hay una parte que no tenía, que es esta parte de la galería, pero lo demás, bueno, se conservaba lo que era la estructura exterior, se conservaba, pero vamos, lo que era todo el interior estaba en mal estado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, fue el proyecto de restauración y bueno, hacerlo prácticamente todo nuevo, ¿no? ¿Y aquí en Orrosal, José, hay más establecimientos de turismo rural, además del vuestro? Bueno, ahí recientemente han montado una casa nueva, una casa, bueno, quizás un poco más pequeña que esta, que es una casa de labranza dentro de lo que es agroturismo, porque tienen actividades agrícolas dentro de la propiedad. Y somos los dos únicos que estamos en Orrosal, o sea que en este sentido la competencia siempre es buena y yo creo que sería bueno que abriese alguna otra casa más, porque yo creo que para esta zona, para esta comarca, el turismo rural es una actividad importante, ¿no?
Y resulta muy caro, José, pasar un fin de semana en una casa de turismo rural como esta. Más o menos, ¿por cuánto nos saldría? Pues mira, a mí no me parece caro, bueno, y a mí claro, yo creo que los clientes también por lo que me comentan, ¿no? Que no les parece caro. La temporada alta, lo que es el verano y así los puentes así un poquito más puntuales, son 48 euros, el precio de la habitación doble, 2 personas, y después temporada media y temporada baja son 38,40 euros, ¿no? La habitación doble. Yo no creo que eso sea caro, ¿no? El Tecla emerge entre el mar y el río para convertirse en atalaya ideal de la villa atlántica y del valle fértil. Monte sagrado de los antiguos oestrimnios galaicos y monte cristianizado desde los siglos de los siglos, es el mejor testigo del paisaje miñoto, cenital plano del estuario admirado y observatorio hermoso de las tierras portuguesas. Desde esta cumbre, el valle fértil de Orrosal es un rumor de paz que converge con el Portugal amigo. Al Tecla hay que subir a pie para gozarlo, construyendo pirámides de luz en los ojos a cada paso, en cada trayecto, marcando las diferencias entre el paisaje azul marino del Atlántico o el gris plata del gran río. Porque aquí es posible aún descubrir la policromía natural de cada instante, cada día, disfrutar la pasión que viven río y mar cuando se entregan, admirar la blancura de la playa, sentir el eco de las olas atlánticas, perderse en definitiva en la mera contemplación de la tarde. Juan, teniendo en cuenta que estamos tan cerca de la frontera de Portugal, ¿viene mucha clientela portuguesa a comer aquí a Orrosal? Bueno, suele venir, suele venir. No es que sea muy abundante, pero bueno, suele venir. Y una clientela bien, se puede decir que sí. Y como estamos tan cerquita, ¿tiene alguna similitud la cocina gallega, o al menos del sur de la provincia de Pontevedra, con la que se hace en Portugal o no? Bueno, yo pienso que la materia prima es muy similar, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen otra preparación que no tenemos nosotros, ¿eh? O nosotros otra que no tienen ellos. Puede ser también, ¿no? Yo pienso que sí, pero claro, yo pienso que cada uno lo prepara de su manera. Ellos tienen, yo creo que otra preparación que no tenemos nosotros, ¿eh? Bueno, ¿y por qué se caracteriza la gastronomía del Baixo Miño? Hombre, por muchas cosas. Yo creo que más bien por la materia prima, ¿no? Tenemos una materia prima que prácticamente no hace falta ninguna preparación especial para prepararla, porque en entradas tenemos muchas. Tenemos una buena huerta, que es muy principal, mucha entradita que hacer. Tenemos nuestros mariscos propios también, aunque estamos aquí en el Valle de Rosal, tenemos una buena costa para Percebe y nos da otros mariscos. Tenemos el puerto de la Guardia al lado bien, nuestros pescaditos y sobre todo buenas carnes. Y unos vinos y eso acompañado ya de nuestros vinos del Rosal, que bueno, que eso con nuestra denominación de origen Rías Baixas en Rosal y Albariños, pero eso que ahí pegamos fuerte, ¿no? Juan, como vamos a cenar, ¿qué es lo que nos has preparado? Pues mira, de entrada, una empanadita que es típica de la casa, que es una crema de champiñones que es muy querida por nuestra clientela. ¿Que es muy suave, la empanada? No, es suavita, de verdad. Unos percebitos o unos camarones de aquí de nuestra costa. Y después, para acompañar a nuestros vinos, como nuestros vinos de aquí, los típicos son blancos, entonces hice un pescadito. Hice un pescado y, como no, pues una merlucita al albariño, como ya es nuestro vino. Y después de postre, pues nos tomaríamos una tardita de queso aquí del horno totalmente casera y los famosos mirabeles del Rosal. ¿Y cómo se toman los mirabeles del Rosal? Pues yo los tomaría rociaditos con orujito, ¿no? Que es como mejor saben. Muy bien, Juan, pues ¿por qué empezamos? Hombre, la empanadita y después el marisquito, ¿qué te parece? De acuerdo. Yo, mira qué bien. Vamos allá.
Mostrar en todo su esplendor el conjunto histórico y natural que rodea la desembocadura del Miño significa mostrarla desde todas las perspectivas posibles. Por eso nos acercamos a la ribera portuguesa, en esta ocasión al balcón que nos ofrece la freguesía de Lañelas. Es la parroquia de Camiña más al norte del municipio. Lañelas ya parece reconocida como parroquia a mediados del siglo XIII, aunque hasta 1878 no se integró en esta comarca. Es visita obligada, pero placentera, para conocer la otra cara de las islas más agraciadas del Miño y que hasta ahora tan solo conocíamos desde la rica costa de San Xuan y San Miguel de Tabagón. Lañelas es de sobra conocida por los desafortunados accidentes que sufrió su industria pirotécnica, hechos que han dejado a la sombra o en segundo plano su gran riqueza monumental y a sus buenas gentes. Calles serenas y piedras con solera facilitan el caminar por toda la villa al paso que nos encontramos con sus retazos de historia. Desde cualquier punto de la freguesía se alcanza con la vista el campanario de la iglesia parroquial. Es una bella pieza de arquitectura popular, primando en ella la proporcionalidad de volúmenes y las formas graníticas, condiciones que quedan también expresas en otros monumentos religiosos de la parroquia. Se nota también el marcado estilo de esa margen del Miño, donde el azulejo y el alicatado en azul y blanco hacen acto de presencia en muchas de sus construcciones. Su conjunto data del siglo XIX, aunque conserva vestigios que hace retroceder hasta el 1698. Si esta iglesia es la más llamativa, no es la más antigua, pues la primera iglesia parroquial de Lañelas fue la pequeña capilla de San Martiño. Las dos tierras protectoras del Miño no dejan de sorprendernos con sus similitudes, y es que el Miño, por los dos costados, se encuentra rodeado de piezas como estas, los tradicionales cruceiros de piedra, este de Lañelas, datado en 1140 y que hace a su vez de espléndido mirador. En esta freguesía también se resguarda la Casa da Torre, que en la actualidad ha pasado a ser propiedad privada, pero esto no impide que se puedan apreciar los rasgos de la gran obra arquitectónica que se encuentra tras la fortaleza. Un paraje privilegiado por su enclave natural que enriquece más, si cabe, el tesoro histórico, monumental y humano que se esconde en esta freguesía portuguesa. Antes de nada, David, ¿en qué consiste el decatlón, una disciplina en la que tú eres campeón? Pues el decatlón son 10 pruebas de atletismo, que son 100 metros lisos, 110 metros vallas, 400 metros lisos, 1500 metros lisos, salto de altura, salto de longitud, salto con pértiga, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Completito, ¿no? El deporte. Eso son 10 pruebas de atletismo bastante completas. David, y tú eres campeón, subcampeón del mundo, has ganado varios campeonatos de España. ¿Cuáles son tus récords? Fui subcampeón del mundo junior hace 3 años. Antes de eso había sido ya bastantes veces campeón de España. Había sido quinto de Europa Junior y 2 veces sexto de Europa sub-23. He estado estos dos últimos años un poco con lesiones, entonces me ha impedido bastante entrenar y poder haber conseguido más cosas a nivel europeo. Pero bueno, de momento estoy bastante contento con ello. ¿Y todos estos logros entrenando desde Vigo? Sí, entrenando en Vigo porque en el Rosal no hay instalaciones, se requiere una pista de atletismo y muchas más cosas aún, que también en Vigo carezco de ellas, pero en el Rosal no podía ser y me tuve que ir para Vigo para poder entrenar cómodamente. ¿Y en la actualidad cuáles son tus metas, David? Pues este año ir a la Olimpiada, a ver qué se puede hacer y conseguir un buen puesto, digamos, de finalista. Estaría fantástico ya, siendo la primera Olimpiada con 23 años, poder conseguir un puesto de finalista que sería entre los 8 primeros, ya sería magnífico. Y luego ya a largo plazo, pues prepararme ya bien de cara a la siguiente Olimpiada en China en el 2008, que ya iría, digamos, más curtido, ya con 27 años ya sería un decaleta hecho. ¿Y cómo te iniciaste tú entonces en una disciplina como esta, que tampoco tiene tantos seguidores? Pues empecé en el colegio con el profesor de educación física, que le gustaba mucho el atletismo y es un fanático del atletismo, y tenía un equipo escolar para competir
en campeonatos zonales, provinciales y tal. Y empecé empecé con el cross como todo el mundo, luego empecé cuando llegó la temporada de pista haciendo velocidad y longitud, pero luego él me habló de que había una prueba que era el tetralón, que en alevín tetralón son 4 pruebas, que son 60 lisos, longitud, altura y peso, que ahora creo que se ha modificado, cuando yo lo hacía era así, ahora me parece que se ha modificado. Y me pareció más divertido. Me pareció el hecho de solo hacer velocidad y saltar longitud, pues me parecía muy poco, se me quedaba poca cosa. Y cuando me habló él que había esto y que podía hacerlo y tal, pues me pareció más entretenido. Y me quedé y seguí luego haciendo el pentalón, el octalón, hasta que acabé con el decalón. Supongo yo, David, que viajarás muchísimo, pero de vez en cuando vendrás aquí a tu tierra, o Rosal. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más echas de menos cuando estás fuera? Lo que más me gusta es la tranquilidad. Estoy todo el año en Vigo prácticamente, viendo los fines de semana, y cuando duermo aquí no duermo como duermo en Vigo, siempre está el ruido de los coches y demás, y luego además echamos también el río, vivo al lado del río, y me encanta, o sea, el hecho de poder estar allí al lado del río y tranquilo. Mientras no se construya otro puente internacional más, el ferry será la manera de unir y comunicar con mayor rapidez a Camiña y a Guarda, localidades con problemas e intereses comunes, que hablan una lengua diferente y tienen otro modo de entender la estética de sus poblaciones. Este ferry es el nexo para el comercio de ambas orillas, aunque en fin de semana sus usuarios son turistas de fin de semana. El puente puede acabar con su existencia, y ellos han acabado con las chalupas que tan solo llevaban a 20 personas. El año pasado, 80.000 cruzaron esta frontera del Miño. Camiña y Aguarda comparten su interés por el Miño, por el puente y por llevar a cabo iniciativas conjuntas de turismo. Y es que Camiña es pequeña, pero muy bonita, y con ese aire portugués que hace diferente a las nuestras de estas poblaciones. Sus calles del siglo XVI conservan cuidadas construcciones que nos sitúan en otra época tan solo con cruzar este río. La historia nos unió más en el pasado. Pedro Madruga llegó a ser conde de estas tierras, que fueron gallegas. Su nombre también se lo dio en leyenda un personaje que nos es muy cercano, el apóstol. Este preguntó cómo se llamaban estas tierras, y Cristo le respondió: «Camina, que llevamos prisa». A este tranquilo puerto fluvial lo bañan 2 ríos, el Coura y el Miño, y también el Océano Atlántico. Es él el que baña la concurrida en verano playa de Moledo, y en sus aguas está la isla Fortaleza da Insua, baluarte defensivo y ofensivo de Portugal en las luchas contra España. Este monumento nacional contuvo la fortaleza, un convento e incluso una fuente de agua dulce. Pero el casco urbano de Camiña también merece un atento y agradable paseo, para contemplar su renacentista Torre del Reloj, también la iglesia matriz de finales del siglo XV, para algunos plateresca, para otros manuelina. La tranquilidad de estas calles hace que parezca increíble que alguna vez Camiña compitiese con Oporto comercialmente, pero así fue. Hoy en día, para nosotros, habitantes del otro lado de la raya, es una preciosa vecina. Alcalde se enfrenta a otros 4 años al frente de este municipio de O Rosal. ¿Qué planes tiene ahí sobre la mesa? Hombre, ambiciones muchas, realizables algunas y espero que la mayoría. Sobre todo llevar adelante el polígono industrial que está tan demandado en la zona, sobre todo en el Rosal. Hay muchísimos jóvenes empresarios que necesitan urgentemente un terreno industrial para poder ampliar unos su negocio y otros, instituirse como empresarios jóvenes, que supongo que van a ser el motor de futuro de nuestro ayuntamiento. Y por otra parte, no es nuestra intención ampliar en la mayor parte posible del ayuntamiento el saneamiento. Es un servicio muy demandado también y que somos conscientes de que así hay que llevarlo adelante. ¿Y cuáles son entonces los signos que mejor evidencian el desarrollo de O Rosal, Jesús? Pienso que una de las cosas que más pone de manifiesto es el gran avance urbanístico que el Rosal está teniendo. Hay muchísimos vecinos de O Rosal y de fuera del Rosal que optan por su incorporación a la vida social del Rosal, gente de tercera edad, gente de Vigo, gente de
del extranjero incluso, que viene a comprar su parcela o su casa antigua para restaurar, porque el Rosal no cabe duda que tiene un medio ambiente, es una zona muy tranquila, muy agradable para vivir, para tener incluso su segunda residencia de fin de semana, para descansar cuando estás jubilado y para disfrutar sobre todo de toda la naturaleza que el Rosal dispone, que es mucho. La industria y el turismo son las dos grandes bazas por las que apuestan, y la agricultura, alcalde. La agricultura, por supuesto. El turismo, cara al futuro, yo creo que va a ser uno de los turismo natural, turismo medioambiental, turismo verde. Es lo que creo que el Rosal tiene muchísimo futuro. Luego la agricultura, por supuesto, sigue siendo uno de los pilares básicos del Rosal. En el Rosal se cultiva desde flor hasta huerto de extraordinaria calidad, que está presente en todos los mercados. Disponemos de varias cooperativas que así lo llevan adelante, y aparte pues tenemos también agricultura. Sabemos el famoso vino del Rosal, que tenemos instaladas en el Rosal pues más de una docena de bodegas que comercializan vino de extraordinaria calidad, tanto albariño como Rosal. Y en los otros tiempos, alcalde, cuando Rosal no era tan importante, en los infelices tiempos de la emigración me refiero, ¿a dónde se iban los rosaleiros? A Santo Domingo, algunos, a Cuba, al Brasil, a Uruguay, a Argentina. Tenemos rosaleiros de muy avanzada edad en el exterior. Y en los años 60 pues, se inició también la emigración europea, que también es un punto importante dentro de la economía del concello, puesto que emigraron muchísimos. Gran parte de ellos volvieron, retornaron, se instalaron de nuevo en el Rosal, y los que quedan posiblemente sea más por motivos familiares, lazos familiares, porque al emigrar jóvenes se casaron, tuvieron hijos, los hijos se instalaron en el extranjero, y entonces pues bueno, quedan en el extranjero más que por motivos laborales, más bien yo creo que por motivos familiares, porque así lo requiere el poder estar con los hijos y con los nietos y no volver a su tierra. No es porque no quieran volver, estoy seguro que le gustaría y vendrían encantados. Vienen todos los años, temporalmente, evidente, de vacaciones, pero luego vuelven para reunirse con los suyos. Pero yo creo que la emigración, por suerte, ya en el Rosal cada día es menor. Y yo creo que todo lo que está fuera, si puede, vuelve de inmediato, aunque sea para visitarnos en las fiestas patronales. Seguramente que algún rosaleiro de esos que andan por el mundo nos estará viendo en estos momentos. Alcalde, aprovechando que estamos en el tiempo de la vendimia, ¿les invitaría a usted a que regresasen? Yo encantado, Claro que sí. Y ellos encantados de volver, seguro, y estoy seguro que además no se olvidan de su tierra. Como buenos gallegos que son, no olvidarán a su Rosal querido. Sé que algunos van a estar aquí, otros no. La vendimia es una época de retorno, así lo hacían los cavaqueiros en esta época, volvían otra vez a su tierra, así lo hacen los emigrantes y todos los rosaleiros que seguro, como digo, están orgullosos de ser rosaleiros y de poder volver a su tierra tan pronto les sea posible. Hombre, yo quiero enviarles un saludo a todos aquellos que nos vean desde el extranjero, porque que sepan que aquí en el Rosal pues siempre son bien recibidos por todos, porque tienen muy buenos amigos y una gente extraordinaria. Es la comarca marítima más al sur de Galicia. Y qué gran despedida tiene nuestro país en estas tierras. El Baixo Miño es una comarca completa, no le falta absolutamente de nada. Es un compendio de lo mejor de Galicia. Playas de mar, playas fluviales, montaña, miradores majestuosos, los mejores restos prehistóricos, buenos ejemplos de arte sacro, piedra a raudales, naturaleza en estado puro, vino, agricultura y gastronomía. Empezamos por Aguarda el recorrido, uno de los ayuntamientos más pequeños de España. Aguarda tiene mar, río y montaña, playas de mar que saben a río y playas de río con sal. Muchos quisieron vivir aquí. En este castro se asentaron algunos de los más antiguos. Y es que este es uno de los mejores ejemplos de castro, el de Santa Tecla, solo excavado el 10% y pobremente señalizado. La fortaleza de Santa Cruz sirvió, al igual que esta reproducción de la atalaya, para defenderse de otros enamorados de estas tierras y de sus riquezas. En Aguarda, la carpintería de Ribeira convive con una de las empresas de cerámica más importantes del país, o con los invernaderos. El Hotel Museo Convento de San Benito está al lado de los comercios más modernos que atraen a compradores del norte de Portugal. Aguarda es una villa pujante e instalada en el siglo XXI, pero que aún sabe divertirse, por lo menos de un modo auténtico.
Tui, en cambio, es la versión Baixo Miño de Compostela. Fue capital de Galicia y se nota. Ahora tan solo es capital de la estética y la belleza urbanística. La población más hermosa de la zona. En Tui hay más de 10 capillas, 12 iglesias y desde luego una catedral. Y como estamos acostumbrados a encontrar en Galicia, también en Tui hay un hermoso convento, el de Santo Domingo. Hay pazos y hay puentes. Uno le une con su vecina Valencia, con la que la relación llegó a ser estrechísima. El Miño la separa y se hace con el paisaje. Pero en Tui también hay un hueco para la naturaleza, las especies conservadas y las construcciones singulares en el Parque del Monte Aloia. Tomiño también sabe lo que es tener un vecino en Portugal con quien establecer relaciones comerciales fructíferas, y el ferry por el Miño continúa uniendo ambas orillas. Tomiño es la riqueza agrícola del Baixo Miño, la fertilidad, la zona que se ha quedado con el mejor microclima y el mejor suelo, aunque también tiene sus alivios artísticos en varias iglesias y en el Castillo de San Lorenzo. Y llegados a este momento, cuando estamos a punto de finalizar esta visita de hoy por O Rosal, permítanos que saludemos a todos aquellos del Baixo Miño que residen lejos de esta tierra y también a todos ustedes, los que configuran la galleguidad en el exterior. Una semana más les invitamos a que participen en nuestro concurso de fotografía. Ya saben que si quieren pueden enviarnos sus instantáneas al apartado de correos 1112 de Santiago de Compostela o bien a la dirección de internet www.galiciaparalmundo.com. El premio consiste, como ya saben, en un viaje para 2 personas a nuestra tierra. Vamos a ver ahora algunas de las fotografías que hemos ido recibiendo en los últimos días. Quizás entre ellas esté la suya. Aquí se termina este recorrido que hoy realizamos por O Rosal y por estas tierras que baña el río Miño en su tramo final. La semana que viene continuamos en el sur de Galicia, pero nos vamos de pesca. Concretamente estaremos con todos ustedes en una nueva edición de la World Fishing Exhibition, o lo que es lo mismo, la Feria Mundial de la Pesca. Así que, señores, contamos con todos ustedes dentro de 7 días en Vigo. Hasta entonces, ya saben, sean muy felices y estén donde estén, sigan contando con nosotros porque aquí les esperamos desde Galicia para el mundo. Yeah, man, reggae night. You live on the love, so turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae night, we come together when the feeling right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning light. Oh, any reel just call, got to get my things, got to catch this ride. Gotta look my best, cause I know they'll be mashing it up tonight. Oh, reggae night, we come together